muerte de Franco fue recibida con cierta tranquilidad, aunque la situación general era extremadamente delicada. Por una parte, amplios sectores del país reclamaban el paso a una democracia y los partidos antifranquistas eran cada vez más activos. Por otra, estaba el control que sobre toda la organización del Estado ejercían los ultras. En medio de estas dos fuerzas opuestas se encontraba el rey. Los primeros pasos de don Juan Carlos fueron cautelosos, estando atrapados entre el creciente deseo del pueblo de vivir en democracia y el aparato intacto de la dictadura. En este contexto, la población española, y más concretamente las diferentes fuerzas políticas, tanto franquistas como de la oposición, se alineaban a favor de alguna de las tres alternativas posibles para el futuro político del país: continuismo, reforma o ruptura. La continuidad del régimen franquista con el mantenimiento de sus viejas estructuras o todo lo más con alguna modificación superficial era la posición defendida por el llamado búnker, integrado por los sectores más reaccionarios y ultras e inmovilistas del régimen, que contaba con una enorme fuerza en las instituciones políticas y en el ejército. La reforma política, a partir de las mismas leyes e instituciones del franquismo, pretendía la liberalización paulatina del régimen desde dentro, hasta su equiparación en mayor o menor grado con las democracias occidentales. Era la vía propuesta por los aperturistas del régimen, conscientes de que el franquismo era inviable y de que la definitiva integración de España en Europa requería una evolución política hacia formas más o menos democráticas. Esta fue finalmente la estrategia que se impuso en la transición española. El primer acto político importante pendiente era la formación del nuevo gobierno que sustituyera al de Franco. El rey logró situar al frente de las Cortes franquistas a un hombre procedente del régimen, pero que estaba comprometido con el cambio. Fue elegido Torcuato Fernández Miranda. El paso siguiente, la elección del jefe de gobierno, se resolvió de forma compensatoria y se confirmó a Arias Navarro en su puesto. Los ministros fueron de variado origen y se incorporaron algunos políticos partidarios de un cambio moderado, como Fraga, Arailza o Garrigues. Este equipo emprendió la tarea de democratización parcial, que sin provocar a los ultras contentase a la oposición y al pueblo español, pero ello llevó a la oposición a endurecer su postura. La ruptura democrática, que propugnaba acabar de forma inmediata con el viejo régimen dictatorial y restaurar una verdadera democracia, era la estrategia defendida por la izquierda antifranquista y en general por la mayoría de la oposición democrática. Los ilegales, aún partidos políticos, reclamaban la liquidación inmediata del aparato franquista, que se denominó ruptura democrática. Todos esos partidos y tendencias terminaron creando la Coordinadora Democrática o Platajunta, que se encargó de gestionar las peticiones democráticas. Estas incluían la amnistía a los condenados por delitos políticos, la legalización de los partidos y de los sindicatos libres y la convocatoria de elecciones democráticas. Acompañaron sus peticiones con huelgas y manifestaciones multitudinarias, las cuales culminaron con la muerte de 5 trabajadores por disparos de la policía en Vitoria. La oposición fue moderando sus posturas iniciales muy radicales y adoptó una estrategia pacifista. El 1 de julio de 1976, Arias Navarro presentó su dimisión al rey, puesto que éste había dejado claro su apoyo a la democracia en el discurso pronunciado en el Congreso de los Estados Unidos.